que estos temas se hablen Claro, cada vez a estados de educación más bajos, más básicos, desde el claro. kinder o primaria, Sí. para que los niños crezcan de una manera más libre y pues más felices, Y ¿no? de alguna manera igualitaria, ¿no? O sea, que el niño Exactamente. no le diga a la niña, pues es que tú nada más te vas a quedar en tu casa a lavar trastes, ¿no? O ese tipo de agresiones verbales que luego las mujeres sufrimos por parte de algunos hombres. Digo, también, no es una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? Porque Totalmente. también como que se ha malinterpretado este tema de que no, que las mujeres, que son unos malditos los hombres. No, o sea, claro que no, pero sí sentimos que las mujeres tenemos un poquito de desventaja en cuanto a los hombres. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto en la calle que pasa una niña o pasa una persona y pues la agresión, ¿no? De hecho es bastante, o sea, pareciera poca la diferencia o eh, como estas partes como de qué tantos privilegios tenemos mujeres y hombres y así. La Ajá, verdad es que es bastante, si nos ponemos a pensar a profundidad es muchísimo. Pero bueno, yo creo que esto nos daría para un programa completo. El día de ajá, hoy solo queremos darles una pequeña introducción de por qué es que se forma este programa. Está abierto a todos ustedes, a mujeres que estén trabajando en la ciencia, que estén luchando día a día con estas ganas de romper esos estigmas de género, claro, de poder sobresalir ujú, y de hacerse escuchar. Este claro. espacio es para ustedes, así que si ustedes quieren venir aquí, platicarnos acerca de su experiencia, que las entrevistemos, platicar un poco de su historia, está Sí, excelente, está abierto este espacio para ustedes. claro. No duden en escribirnos y pues Claro, agendamos el momento en el que podamos platicar con ustedes. claro. Y si tienen algún proyecto que quieran que se divulgue, pues para eso está este programa de Mujeres Mexicanas en la Ciencia. Y déjame decirte que ando buscando a una niña que es inteligentísima, tiene 8 años, se llama Adara Pérez. Bueno, si me estás escuchando, Adara, contáctate conmigo. Es una niña de 8 años que tiene el IQ, pero súper alto, creo que es más que Einstein. Entonces, imagínate, ya va, me parece que en la prepa ya está estudiando 2 carreras universitarias, entonces, y Órale, es una niña de está 9 años. buscando fondos precisamente porque quiere ir a la NASA. Entonces, pues si ustedes la conocen, díganles que se contacten conmigo, por favor. Pero bueno, pues ya vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que vamos a hablar de un tema sumamente importante, que si sin este líquido vital, nos moriríamos todos. Pero Wow, cuéntanos sí, de quién se totalmente de trata. acuerdo. Pues mira, ¿quién mejor que nos explique que Stephanie Espinosa García, que es nuestra invitada del día de hoy? Vamos a presentarla antes. Bueno, pues ella es bióloga y maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diferentes proyectos analizando la calidad de agua para uso y consumo humano, evaluando los sistemas de abastecimiento de agua limpia a nivel rural y urbano, e identificando amenazas potenciales que deterioran la calidad. Ha impartido talleres y conferencias a todos los niveles en este campo. Ha evaluado procesos de purificación de agua para consumo humano, así como depuración de aguas residuales utilizando indicadores microbiológicos, complementarios a los que marca la normatividad mexicana. Fue coordinadora del área de calidad de agua, en el programa de manejo, uso y reuso de agua en la UNAM, Pumagua, donde su principal función era mantener dentro de las normas oficiales mexicanas la calidad del agua para el uso y consumo humano, así como, así como residual tratada. Colaboró en la administración de proyectos relacionados con seguridad hídrica en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y actualmente se encuentra coordinando diversos proyectos relacionados con la mejora en la incrustación de sarro en tuberías y el reuso seguro de agua tratada en la industria del sistema de agua potable y alcantarillado de León. Perdón. Te damos la bienvenida y pues, ¿cómo estás, Estefanía? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, espero que ustedes también. Sí, Es un placer estar aquí en esta noche de sábado, platicando precisamente de estos dos temas tan importantes, ¿verdad? Que es, pues, por un lado, la participación y el involucramiento de las mujeres en las actividades, como bien decían, que antes eran únicamente o más ocupadas por los hombres. Y pues también en este mes tenemos
el Día Mundial del Agua. Entonces, pues Ujú. tenemos dos motivos como para hablar y Ajá, conversar un rato en claro. esta noche de sábado. Estefi, Excelente. nos tienes preparada una presentación, ahora sí que precisamente para hablar de este tema, pero a mí me gustaría preguntarte qué son los objetivos de desarrollo sustentable, porque igual y hay mucha gente Sostenible, que, ¿no? sostenible, perdón, hay mucha gente que igual y no sabemos qué es. Platícanos qué es esto, de qué se trata. Bueno, mira, los objetivos del desarrollo sostenible vienen ligados a lo que es la Agenda 2030, Ajá, que bueno, es un plan de acción que se diseñó entre diversos países. Me parece que son 193 países los que participan en este plan de acción conjunta. Y bueno, lo que se pretende hacer es involucrar diferentes acciones para erradicar la pobreza, para aumentar la inclusión social, el crecimiento económico y la protección a los recursos naturales o a los ecosistemas. Entonces son 17 objetivos que van relacionados a esto que acabo de comentar ok. y que se pretende se cumpla o se empiece a tomar en cuenta dentro de las agendas de gobiernos municipales, de instituciones internacionales y nacionales. Entonces es el involucramiento de muchos sistemas institucionales para lograr este desarrollo sustentable y tener un mejor manejo de nuestros recursos para las futuras generaciones. Ok. Excelente. Pues bueno, si gustas, puedes comenzar con tu presentación. Sí, bueno, a continuación les voy a presentar mi trabajo, algunas cosas en las que he estado colaborando. Y bueno, en primer lugar está lo que estábamos comentando, la parte de los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, dentro de estos, el número 6 involucra tener agua limpia y saneamiento. Eso quiere decir que los organismos operadores eh, y los gobiernos estatales, municipales e incluso de todos los países deberán asegurar que una gran parte de la población cuente con agua limpia y con el saneamiento, que significa pues los sistemas de drenaje, alcantarillado que traten las aguas residuales. Entonces, pues es en esta parte en la que yo me he involucrado más con mi trabajo. Y bueno, ¿cómo se va a saber qué es lo que va a pasar o cómo vamos a poder medir qué acciones están haciendo o cómo, qué tan bueno, qué tan malo han sido alcanzados estos objetivos? Pues se tiene que hacer una serie de indicadores que para nuestro país están trabajando en alrededor de 231 indicadores para cuantificar o ver cómo es que estamos cumpliendo con estos 17 objetivos de la Agenda 2030. Y es por eso que en muchas agendas de los gobiernos de los municipios o de algunas instituciones igual gubernamentales se está incluyendo la participación en algunos indicadores. Y bueno, en particular el caso del agua en México, les quiero comentar que en nuestro país está dividida la cantidad de agua que tenemos en dos partes. En la zona norte tenemos un área seca, árida, y tenemos una gran cantidad de población. Entonces, el 77% de la población que se concentra en la zona norte forma parte, bueno, tiene 31% de los recursos hídricos.
y en la zona sur es más rica en recursos hídricos porque llueve más, porque es un clima más tropical, y entonces es ahí donde se encuentra la disponibilidad del 69% del agua en todo el país. Entonces, bueno, esto estamos hablando en cuestión de agua superficial, de la que viene de los ríos y se recarga con la lluvia. Y es aquí donde el cambio climático y los eventos extremos pues pueden tener diferentes aportaciones al volumen de este recurso hídrico. Y bueno, como sabemos, en nuestro país los acuíferos o el agua subterránea es la fuente principal del abastecimiento. Y en nuestro país la Conagua ha dividido los acuíferos, aproximadamente 650 más o menos está dividido el territorio nacional, y de los cuales 105 actualmente se encuentran sobreexplotados. Esto considerando solamente los permisos de extracción de agua subterránea, pero también hay otras causas que hacen que los acuíferos no tengan disponibilidad de agua. Uno de ellos puede ser la calidad del agua, otro también puede ser que existan o que estén dentro de un área de reserva, entonces no se pueden explotar. También hay otras clases de suspensión que se le podrían dar a estos acuíferos, y entonces este mapa en rojo se estaría llenando más y más de acuíferos explotados, y entonces el número ya no sería 105, sino aumentaría. Y es aquí donde vemos que nuestra fuente principal de abastecimiento pues está sufriendo una escasez. Adicional a, como les comentaba anteriormente, eventos extremos que empiecen a surgir, podrían estar limitando aún más este recurso. Y bueno, para hablar un poco más de cómo se obtiene el agua y cómo es que llega a cada una de nuestras casas, quiero contarles que no es lo mismo un acuífero que un pozo. El acuífero es toda el área subterránea que comprende un cuerpo de agua, y el pozo es como tal la perforación que se realiza para extraer el líquido. Entonces, tenemos que nosotros extraemos el agua del subsuelo de estos acuíferos mediante pozos. Aquí tenemos imágenes de algunos pozos. Como podemos ver en la imagen de arriba, el pozo es en una ciudad, a las afueras de una ciudad. En la imagen de abajo es en una comunidad rural, y en la parte del medio es uno en la Ciudad de México. Entonces son diferentes las características, las instalaciones. En el de la Ciudad de México incluso tienes un medidor digital de flujo para saber cuál es el volumen o qué cantidad de agua se está extrayendo. Y bueno, así es como obtenemos el agua del subsuelo. Generalmente en nuestro país así es como se obtiene el agua para distribución. Okay. Y después de esto pasa al proceso de desinfección, que generalmente es por cloro. En algunos sistemas se utiliza gas cloro, en otro es como este que se presenta aquí, que es una solución de cloro con pastillas, y en otro pues el cloro directamente líquido, como lo conocemos, el que usamos en nuestra casa. Y así es como se envía a los sistemas de almacenamiento. En los sistemas de almacenamiento, el agua se lleva hacia las zonas más altas para después se bombea hacia las zonas más altas para después distribuirlo por gravedad a las diferentes colonias. Aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas de almacenamiento.
del lado izquierdo podemos ver un sistema de almacenamiento en una comunidad rural. En el lado derecho podemos ver un sistema de almacenamiento en ciudades. Generalmente son hechos de concreto. Hay ciertas normas que regulan cómo se deben de construir y cómo se le debe de dar mantenimiento a estos tanques de almacenamiento, porque pues resguardan agua que es para consumo humano. Y otra cosa que es importante comentar que yo puse aquí en el título es acceso a agua de primer uso, porque a nosotros en nuestras casas no nos llega agua potable como tal, es agua de primer uso. Eso quiere decir que no es apta para consumo humano todavía, tendría que pasar por algún otro tratamiento adicional. Y aquí hay un ejemplo de cómo se almacena el agua en una cisterna. Esta cisterna es pequeña, o este tanque de almacenamiento es pequeño, pero hay de diferentes perdón, ¿no están viendo mi pantalla? Creo que no se Creo estaba que no. viendo la presentación. Si nos puedes compartir tu pantalla, Steffi, porfa. ¿Listo? Sí, ya está. Listo. Perfecto. Muchas gracias. A ver, entonces estamos en esta página, ¿verdad? Sí. Sí. Y como les comentaba, si quieren me regreso un poco acá. Aquí está lo de los pozos, lo que comentábamos. Y estamos ahora con los sistemas de almacenamiento. Ok. ¿Que esas son las cisternas de las que nos hablabas? Ajá. Ok. Sí, esta es el ejemplo de una cisterna. Y bueno, de aquí el líquido se resguarda algunos días. No es recomendable tampoco que pase tanto tiempo almacenado, porque a medida que el agua permanece estancada, aunque sea de buena calidad, puede llegar a contaminarse. Así que después de eso, pues ya pasa a la distribución mediante las líneas de conducción. Tienen diferentes materiales, pueden ser de hierro o pueden ser de PVC. Hay muchos materiales de las cuales se pueden realizar, pero principalmente son de fierro. Y luego ya llega a nuestras casas. Ok. Y bueno, aquí quiero comentar o hacer hincapié en algunos datos que, bueno, en México las cifras oficiales nos dicen que 91% de la población, o alrededor del 90% de la población, cuenta con agua potable o con agua limpia en sus casas. Uh-huh. Esto es un dato que sí es cierto, pero debemos considerar que además de eso, solamente, bueno, ese indicador se midió con la infraestructura, es decir, cuántas personas tienen infraestructura que hace que llegue hasta su casa una llave de agua. Pero ya cuando nos metemos a los datos de la disponibilidad de agua, vemos que no todos tienen acceso a agua 24/7, sino que hay 44% de la población, que equivale a 52 millones de mexicanos, que tienen agua por tandeo. Wow. Y esto cada vez va incrementando más y más. Eso quiere decir que pues sí, en realidad estamos enfrentando una escasez de agua a nivel nacional y mundial. Y esto es debido a varias cosas, entre ellas pues los factores ambientales extremos de los que les comentaba, que no permiten que se haga la recarga adecuada de los acuíferos y de las aguas superficiales, y también al crecimiento de la población. Cada vez somos más personas y es necesario aumentar estos servicios.
Entonces, conforme vaya creciendo, incrementándose estos factores, pues este número de personas que reciben agua 24/7 va a ir reduciéndose cada vez más. Y también con ello va a ir aumentando el costo del tratamiento y de la distribución. Entonces, esas son cosas que debemos tener muy claro y por las cuales debemos tratar de cuidar más el agua en nuestros hogares o implementar algunas acciones que nos ayuden a cuidar este recurso. También vemos que 4%, sí, digan. No, sí, claro. Te iba a comentar, o sea, 44% de la población no recibe agua diariamente. No recibe agua diariamente, la recibe Wow. por tandeo. Eso quiere decir que a lo mejor tienen de 10 de la mañana a 3 de la tarde o en la Wow. noche. De 3 de la tarde a 10 de la noche. Es muchísima gente, ¿no, Estefi? O sea, imagínate, 44%. 55,000. Imagínate Es cuánta casi la mitad gente de la población. no puede, no tiene ese acceso al agua, o hay mucha gente principalmente de escasos recursos o que viven en zonas muy alejadas, que cuánto tienen que caminar para ir por una cubeta de agua hasta donde llega la pipa, van por su agua. Es muy triste. O sea, y de plano hay 9% Exacto. que no tienen acceso de plano así. Sí, el 9% no tiene acceso y tendría que buscar otros medios, ya sea adquirirla a un servicio particular Como pipas, o ¿no? como pipas o Ujú. extraerla ellos de alguna fuente superficial o de una fuente alterna, que es lo que pasa mucho en comunidades rurales. Ellos se organizan, solicitan permisos para realizar un pozo, para perforar un pozo y de ahí obtener agua. Pero pues ello no incluye la infraestructura ni los métodos de desinfección, entonces generalmente pues es así, como tal cual Claro. sale, no recibe ningún tratamiento, pues eso vulnera más su Y es como, calidad. y Claro, es su como, salud. y es como una cadenita, ¿no? Toman esa agua, se enferman y luego tienen que irse al hospital Al a curarse, o médico, sea, como que es Ujú. un círculo, ¿no? claro, claro, es un círculo y es algo que me gustaría, bueno, por eso puse esta imagen y por eso me gustó mucho esta infografía, porque es una encuesta que hicimos con Conagua en donde pues vemos que sí, si bien las cifras oficiales nos dan información, pero esta información adicional es muy rica porque así nosotros podemos entender mejor cuál es el problema con el acceso al agua Claro. y de alguna forma difundir esta empatía, ¿no? Las personas que cuentan con agua diariamente en su hogar, de verdad son muy privilegiadas. Sí, claro. Entonces, Y que la cuidemos, ¿no, Estefi? claro, y hacer conciencia para el cuidado del agua. Y es por eso que pongo esta pregunta, ¿qué están haciendo todos el auditorio que nos está escuchando para cuidar el agua en su hogar? Porque Sí, pequeñas acciones de verdad que hacen enormes cambios. sí, la Tan gente que solo nos poner está viendo, Estefi, que nos escriba y nos ¿Qué diga qué es están lo que están haciendo? haciendo sí, para cuidar el agua, ¿no? claro, es buenísimo compartir consejos. Esto, por ejemplo, de poner una botella dentro de la taza, Del del tanque. tanque del excusado, o poner ya hay filtros que se le enrollan a las tarjas, a las llaves de las tarjas o de los fregaderos o de los lavabos Claro. para aumentar la presión y que caiga menos agua, también para las regaderas, ya hay muebles ahorradores. Digo, yo entiendo que no todas las personas tenemos acceso para comprar eh, Claro. este tipo de cosas, pero hay otras acciones que también podemos implementar. Podemos reutilizar el agua de la lavadora, podemos Claro. poner una Claro. cubeta para bañarnos, antes de bañarnos que se esté llenando. Claro. O digo, Sí. Todas incluso esas acciones, cuando te estás bañando, pones una tina abajo de tus pies y ya toda Sí. esa agua la puedes ajá, aprovechar, no sé, Para la el podemos reutilizar. baño. para lavarle al perrito, el Ujú. patio, todo eso Sí, son sí, pequeñas acciones, como tú dices, que van a ayudar mucho. O simplemente, yo creo que a lo mejor sonará que es muy tonto para algunas personas porque tal vez es ya algo común, pero cuando se lavan los dientes, cuando nos lavamos las manos, ujú, cerrarle, te enjabonas, le cierras, sí. la vuelves a abrir y poquito, tampoco dejarle ahí el chorro Sí.
corriendo corriendo. mucho tiempo. Sí, exacto, parece pues algo que es obvio, pero no. Sí. No, y aparte ahorita Realmente, con la pandemia, que ahora que Híjole, a cada sí. rato nos estamos lavando las manos, que te sí, dicen que te laves las manos, si te las lavabas 7 veces al día, ahora te las estás lavando 14, entonces sí como ujú, que ser un poco más conscientes Claro. con todo eso de que limpia toda tu casa y ahí tienes, sacas la cubeta de agua, le echas cloro, o ujú, sea, como que estamos gastando más agua, siento ahorita en época de pandemia también, por todo esto que nos claro, están diciendo de que Eso es súper importante lo que comentas. los que nos bañemos, que nos lavemos las manos, que ya sabes todo esto. O que estaban diciendo, ¿no? Que cantaras la canción mientras te lavabas las manos para saber sí, que te las mientras estás lavando bien, pero no dejes abierta el agua, o sea, tállatelas, tállatelas y enjuágate. luego enjuágate. Exactamente, sí. Exacto. Sí, Canta la canción con pues la muy llave bien, cerrada. sí, sí, pues a todos los que nos están escuchando, pues este es un buen momento para reflexionar qué es lo que estamos haciendo y pues como les decía, esto cada vez va a ir aumentando más y va a ser más difícil tener el acceso al agua porque también va a aumentar el costo. Claro. Entonces, son cosas que tenemos que reflexionar para un futuro. Ok. Y bueno, aparte de esto, vimos que también el 90% de la población percibe como buena o excelente la calidad del agua potable que recibe. Sin embargo, no toma esa agua para su consumo, porque como les decía, es un tratamiento nada más de desinfección, únicamente se utiliza cloro y eso no quiere decir que nosotros podamos tomarla. Sí y no. Depende mucho del lugar del país en donde residan, pero en algunos casos o en la mayoría de los casos se puede poner algún tipo de dispositivo como el que pongo aquí abajo y con eso pues potabilizar el agua. Es un Entonces filtro. hemos visto que son filtros. Ujú. Entonces hemos visto que un alto porcentaje de la población gasta muchísimo en agua potable, bueno, en agua para tomar, ya sea garrafones, ya sea botellas, y por eso somos el país número uno en consumo de agua embotellada, porque en conjunto gastamos 45,000 millones de pesos en la compra de agua embotellada. Y pues como vemos en todas las casas, siempre tenemos nuestro garrafón, o se tiene el garrafón, yo no, Sí. pero se cuenta con el garrafón, con el dispensador y es así como nos abastecemos de agua que nosotros creemos que es potable y que nosotros creemos que no nos va a hacer daño. Pero en realidad, como les decía, el agua es un recurso que se puede contaminar muy fácilmente. Entonces, el almacenamiento y la distribución es algo que hace que baje mucho su calidad. Entonces, yo no sé, yo particularmente no tomo agua de los garrafones, no me gusta el agua de los garrafones porque yo no sé qué día la extrajeron, no sé qué tratamiento le dieron, yo no sé cuánto tiempo pasó almacenada en ese garrafón, cuánto tiempo no le dio el sol en el Oxxo, en la tiendita de la esquina, Oye, eso es súper y importante. todavía me la llevo a mi casa y la pongo al lado del refrigerador o de la estufa, donde le da más calor, y entonces eso va vulnerando poco a poco su calidad. Y Claro, así creo yo que esa agua es potable. claro, Oye, eso es súper importante, es algo que normalmente no nos dicen y que no claro. tomamos en cuenta. Y yo creo que Exactamente. últimamente, al menos, no sé la audiencia y qué opine, yo he visto que cada vez más hay como negocios de purificadoras de agua. Y cada vez está más la Eh, competencia de quién te la da más barata. Sí. Sí, Oye, sí, sí. oye, Steffi, Pero también te iba es a por eso. preguntar Sí. acerca de tu presentación. ¿Por qué crees que México es uno de los principales compradores de agua embotellada? ¿Qué Yo crees que es creo lo que que esté porque sucediendo? yo creo que es de la percepción que nosotros nos han inculcado del agua de la llave. En nuestro país, desde que hubo un brote de cólera y de que ha habido diferentes sí, brotes de enfermedades asociados al agua
al agua potable o al agua que viene en el grifo. La gente ha cambiado mucho su percepción con respecto al agua de la llave. Entonces, eso es lo que yo creo, o me parece que es una de las cosas más importantes, porque incluso cuando encuestas a la gente, muchos te dicen, no, es que hasta en la tele nos decían que no podíamos tomar agua de la llave, que el agua de la llave está sucia. Claro. Ese será un tema más cultural. Sí. Okay. Sí, nos está escribiendo una chica aquí en nuestras redes, Leticia Melita Rosas, que dice, antes servía el agua, se puede hervir, precisamente ahorita que estás hablando del agua de la llave, igual la puedes usar, la hierves y ya la puedes consumir. Ajá, a lo mejor si no tienes un filtro, se puede hacer eso para evitar enfermedades. Sí, se puede, pero vuelvo a lo mismo, depende de en qué parte del país viva. Hay unas zonas en el país en donde hay altas concentraciones de sales. Entonces, incluso cuando ellos hierven cosas o cuando se lavan los dientes, sienten que se les mancha. Cuando hierven algo en las ollas, se queda una costra de sarro en la parte de abajo de las ollas. Entonces, depende mucho de en qué parte de la ciudad vivan, pero si es de la Ciudad de México, también yo lo recomendaría, sí, como última alternativa y como la más barata. Claro, el hervir el agua siempre será una técnica buena, pero más adelante vamos a hablar de otras cosas que vulneran aún más la calidad del agua, por las cuales es más recomendable que se cuente con filtros. Con filtros como los que pongo aquí en la presentación. Ok, antes de que pasemos esta diapositiva, también nos preguntan acerca de qué tipo de filtros se recomiendan más para la purificación de agua. Los que sean de ósmosis inversa. O los que sean por ozono. ¿Los que sean de qué, perdón? Por ozono, que sea desinfección por ozono. Ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. Claro. Entonces, ya se distribuyó el agua en nuestra casa, ya no la tomamos, ya compramos nuestro garrafón, hicimos nuestras actividades, y después se va a los drenajes, a los sistemas de alcantarillado, y se dirige hacia las plantas de tratamiento. Esto es el camino que debería llevar todas las aguas residuales. Algunas veces no es así. Algunas veces hay descargas en ríos directas, sobre todo en zonas rurales, que bueno, pues esas son otras fuentes de contaminación para nuestros cuerpos de agua superficiales. Pero generalmente se debe de hacer este tratamiento. Aquí en la primera imagen del lado izquierdo es la llegada de las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas crudas, negras, que vienen de los drenajes de todas las casas. Entonces, cuando son aguas residuales domésticas que vienen de casas de uso particular de una casa, vienen así como está en esta imagen. Cuando este es el color normal de unas aguas residuales domésticas. Cuando ya vienen con colores más negros, más fuertes, más tendiéndole a negro, y cuando vienen con unas capas grandes de grasa, ya sea que se ve como cuando hay gasolina tirada o aceite tirado, que se ve como los colores del arco iris. Sí. Hay veces que se ve así también arriba en el cárcamo que recibe las aguas residuales. Eso quiere decir que hay otras fuentes que están contaminando esa agua, ya sea alguna industria, algo que no es doméstico, que no es normal, no es común. Y eso quiere decir que, bueno, ese es el problema de las plantas de tratamiento. Se habla de que las plantas de tratamiento en México no funcionan, no sirven al 100%, no están tratando las aguas como las deberían de tratar.
pero no es que no sirvan, los procesos sirven, pero son para aguas domésticas. Pero cuando incluye otras cosas, el proceso se descompone porque se basa en cultivos de bacterias. Aquí en medio vemos, esta es la parte de los sedimentadores. Aquí el agua está siendo aireada para que los microorganismos que se van a comer y que van a degradar toda la materia orgánica que está pues ahí diluida en esta agua tratada, pues que es lo que compone un agua residual. Nosotros desechamos puras cosas orgánicas cuando lavamos los trastes, cuando nos bañamos, cuando hacemos nuestras necesidades, todo esto es orgánico y se puede degradar. Pero estas bacterias no pueden con desechos industriales, con grasas, con otro tipo de contaminantes. Al contrario, se mueren. Y es por eso que el proceso no funciona o se ve afectado y la calidad del agua de salida obviamente va a ser distinta. Entonces aquí interfiere mucho todas aquellas descargas de aguas industriales que no son reguladas, porque las normas indican que todos aquellos que tengan una empresa, una industria, deben tratar sus aguas residuales a manera que salgan de esta forma, con esta calidad, que parezcan domésticas y entonces no interfieran en los procesos de tratamiento de las aguas residuales que hay instalados en todo el país. Y ese es uno de los problemas a los que se enfrentan diario los organismos operadores, a que haya fallas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales porque se muere el cultivo de las bacterias con estos contaminantes. Oye, Steffi, y bueno, ¿y el tratamiento de las aguas industriales es muy distinto al de las aguas domésticas? depende del tipo de industria que sea. Es que las industrias utilizan diferentes procesos y cada una debe evaluar cómo va a tratar sus aguas. Okay. Depende mucho. No es Y uno bueno, general, este sería, entonces. no es algo que se pueda generalizar, sí es Okay. bastante específico. Okay, Entonces, aquí, por ejemplo, en el sistema de agua potable de León, que es en donde trabajo actualmente, tenemos descargas de aguas residuales de la industria curtidora. Ellos tienen que hacer un proceso especial para eliminar el cromo, porque es un metal que se eleva mucho en sus aguas de descarga. Entonces, por eso te comentaba que, como ejemplo, ellos tienen que implementar algo que elimine el cromo para que se regule y no nos afecte aquí en el tratamiento. Ok. Ay, qué Y bueno, interesante. sí, después de eso, el agua pues ya tendría que salir con esta calidad. Esta calidad de agua es norma 003, que es apta para reuso seguro en algunas actividades. Puede ser para riego, puede ser incluso para algunos procesos productivos que no involucren nada alimenticio, pero se puede reutilizar esta agua. Y si no, se puede descargar libremente, considerando que tiene una calidad aceptable, a los cuerpos de agua naturales, que aquí vemos que se está descargando a un arroyo. Entonces, este sería el proceso que tendría que pasar toda el agua y, como vimos, desde la extracción hasta su reincorporación a los sistemas. Pero pues como vemos en nuestro país hay muchos ríos contaminados, hay muchos acuíferos sobreexplotados, entonces hay muchos problemas que dependen de muchos factores, como lo hemos estado comentando aquí en el transcurso de este programa. Y bueno, hablando de la contaminación del agua, los contaminantes son cualquier sustancia, ya sea química, física o biológica, que afecta a la calidad del agua el agua de tipo que sea. Ok. Y algo de lo que no somos a veces muy conscientes es que existen los contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son residuos que quedan, son muy pequeños, son cosas que no se pueden ver, son cosas que se tienen que
utilizar técnicas bastante caras, pues muy sensibles para poderlos detectar. Y bueno, esto se ha investigado demasiado en otros países a nivel internacional y en algunos países incluso ya se están incluyendo en las normas de calidad. Pero Ok. aquí en nuestro país, al menos para agua potable o superficial, no hay nada que los regule o que los pida. Entonces, estos contaminantes provienen de algunos productos de cuidado personal, como nuestros shampoos, nuestros acondicionadores, nuestros exfoliantes o geles de ducha. Todos estos tienen algunos compuestos que son tóxicos y que contaminan el agua, se quedan presentes en el agua durante mucho tiempo, incluso después de que el agua sea tratada o de que sea reincorporada a los sistemas naturales. Incluso cuando se recargue el agua en el acuífero, puede que lleve ya estos contaminantes emergentes. Por eso es importante hablar de ellos y por eso era que yo les decía que no les recomendaba actualmente hervir solo el agua, porque ya estos contaminantes están presentes en todos lados, por Ok. lo pequeños que son diminutos, Claro. son de tamaño de proteínas, de hormonas. Entonces, residuos de farmacéuticos, por ejemplo, que en algunos casos los excretamos, algunas personas tienden a tirar las pastillas o residuos de medicamentos al excusado y pues es una práctica que no se tiene que hacer porque crea resistencia entre toda esa comunidad de microorganismos que se encuentran en las aguas residuales. Claro. También residuos de cafeína, de tabaco, que provienen de las colillas de los cigarros, de la orina de las personas que toman mucho café. eh, Algunas hormonas esteroides también las excretamos en la orina. Y bueno, las cosas industriales o sustancias químicas que se utilizan durante los procesos de producción, también, como les comentaba, hay algunas que son difíciles de erradicar, de quitar, incluso después de un tratamiento de las aguas residuales o incluso persisten en las fuentes de abastecimiento. Si bien nuestros sistemas de abastecimiento, que son el agua subterránea, es un filtro natural, a veces se vulnera el agua, sobre todo con este tipo de contaminantes. Claro. Y Y yo creo que entonces, perdón, sí, Stephanie, yo creo que este es un claro ejemplo para toda la audiencia, todos los que nos están escuchando, del correcto manejo de los residuos y de Claro. lo que consumimos en ujú, casa, eliminarlo de la manera claro, en la que debe de ser. No hay que tirarlo, como dices, ni el aceite al agua, ni las pastillas, O la colilla del cigarro, como ajá, las menciona, que luego colillas de cigarro, se meten a fumar a al fumar al baño baño y y tiran la en colilla. la exacto, colilla o la ceniza en la taza. sí, 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 sí. Aunque no lo creamos, nuestras actividades repercuten en todo el ecosistema, en todo este sistema de abastecimiento y distribución. Y entonces, nuevamente sí, invito al auditorio a reflexionar acerca de los productos que utilizamos, de las cosas que comemos y de lo que hacemos en nuestra vida diaria, cómo repercute a los ecosistemas. Porque Estefi, muchas veces estos, sí, ¿tú sabes o tienes el dato de qué industria es la que más gasta agua? La industria, por ejemplo, la industria textil, la industria de alimentos. Las textiles es de las que más Ajá, gastan. porque digo, igual y deben de estar reguladas o deben de tener un protocolo, o digo, el gobierno, no sé, debe de estar vigilando todas estas industrias para evitar precisamente, uno, que ujú, contaminen, porque cuánto no hemos visto de que en las playas principalmente que los hoteles o las empresas sacan su agua mugrosa y van a un sí. río o van al mar Directamente al mar. directamente, ajá, entonces Yo creo hay. que de las que gastan más son las alimenticias, las que producen alimentos. Las manufactureras también, pero sí hay más procesos secos. Pero las de alimentos son las que gastan más agua, porque para todo se tiene que mantener limpio y lavado todo el tiempo. Hay muchos procesos de lavado.
y el agua es algo, y las de refrescos, las que producen refrescos, bebidas, esas también gastan mucha agua. Ok, Y bueno, hay que estar conscientes de que las plantas de tratamiento, como les decía, no están diseñadas para eliminar este tipo de contaminantes. Entonces se quedan presentes y por lo tanto pueden afectar a los ecosistemas cuando se reincorpore esta agua, ya sea en el mar o ya sea en un río o en un lago, se descargue. Puede representar un riesgo para los ecosistemas, que bueno, ya lo hemos visto como las aves se comen las tortugas, diferentes especies, algunos peces, se les ha encontrado bolsas de plástico en el intestino y ha sido la causa de muerte de muchas especies. claro. Y bueno, hablando de esto también, durante mi trabajo y mi proyecto estamos trabajando en diseñar una serie de indicadores utilizando estos contaminantes emergentes y considerando los riesgos potenciales que tienen en la salud para el reuso seguro de las aguas tratadas. Como les decía, las aguas residuales tratadas con un buen tratamiento y un proceso de desinfección, incluso filtración adicional, se pueden reutilizar en algunos procesos industriales o para riego. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es evaluando las calidades para que haya un reuso seguro de agua. Aquí tenemos esta imagen, el registro de una empresa. Esta es una industria curtidora que se dedican a hacer cosas de piel y ellos ya cuentan con la tubería, está identificada con color morado porque son tuberías de agua tratada, no de agua potable. Y ellos ya cuentan y están utilizando agua tratada para algunos de sus procesos y para el riego de algunas áreas verdes que tienen ahí dentro de la fábrica. Entonces esto nos ayuda mucho para reincorporar al sistema el agua tratada y no generar antes este proceso o estos procesos, en estos procesos se utilizaba agua potable, bueno, agua limpia. Y entonces así estaríamos evitando utilizar esta agua y se está usando agua tratada. Y con esto pues podremos disminuir mucho y ampliar el abastecimiento de agua limpia para la población. Ok. Y también se está evaluando que esta agua que sea tratada cumpla con la calidad adecuada para no interferir en el caso de que se haga una recarga artificial del acuífero, que es decir, inyectar el agua directo en el subsuelo o dejarla en una superficie para que sea, sí, absorbida o recargado el acuífero para que no interfieran estos contaminantes y no se vayan al subsuelo. Estamos trabajando con eso y son proyectos que involucran toda esta serie de cosas que les he venido contando sobre nuestras acciones con el agua, que es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Claro. Y bueno, aquí por último les dejo algunas imágenes de algunos ríos contaminados en nuestro país. En la primera imagen, a la izquierda, en la parte de arriba, es el río Santiago, que recorre el estado de Guadalajara y Nayarit, y descarga en el Océano Pacífico, y es uno de los ríos más contaminados de México. También en la parte de abajo, del lado izquierdo, está el río Sonora, cuando se descargó este ácido sulfídrico en el río proveniente de la industria minera. Del lado eh, en medio, aquí en la parte de arriba, está el río Grande de Comitán en Chiapas, que también tiene un nivel medio de contaminación. Y bueno, este es uno de los ríos que forma parte del sistema Grijalvo-Sumacinta, que es uno de los sistemas más grandes en México y
y pues su afectación o su calidad es muy importante para las reservas de agua superficial en el país, en la zona sur, en la zona sur sí, donde les decía que es muy rico de recursos hídricos. Claro. Y en la parte de abajo, al último, tenemos el río Turbio de aquí de León, atraviesa el municipio de León y después se incorpora al sistema Lerma-Chapala. También es uno de los ríos más contaminados de México. Y en todos ellos, la principal causa o las cosas que los están contaminando son las descargas de aguas industriales. Son contaminantes provenientes de las industrias, ya sea manufacturera, curtidora, minera. Son diferentes las fuentes de las que vienen, pero son generalmente descargas ilegales que se hacen en los ríos. Y es por eso que ahorita tenemos 10.5% de nuestros cuerpos de aguas superficiales muy, muy contaminados. Y pues es un problema grave en el país porque, como les comentaba, en el caso de la zona norte es una zona árida y escasa en recursos superficiales hídricos. Que exista este tipo de problemas pues puede ser muy grave. Claro. Y es por eso que recurrimos al agua subterránea para abastecernos, pero incluso podría ser nuestra fuente de abastecimiento si lográramos que todos estos ríos se limpiaran y quedaran libres de descargas de aguas industriales. Como les decía, las aguas domésticas se pueden tratar sin problemas en las plantas y tener la calidad adecuada, pero las descargas industriales sí necesitan tratamientos adicionales que generalmente pues son muy costosos. Claro. Entonces eso es algo en lo que tienen que invertir. Y otro proyecto que estamos realizando justamente es en la imagen de acá hasta la derecha. Estamos poniendo sondas que miden flujo, o sea, volumen de agua, y también calidad del agua para medir algunos parámetros en descargas de empresas. Estas sondas las conectamos de manera, pues si las personas no saben que vamos a monitorear el agua, porque si no, no la quitarían de ahí, quitarían la descarga. Entonces, estas son aguas provenientes de industrias curtidoras que descargan muchas grasas y que destruyen los procesos en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, estamos poniendo este tipo de dispositivos para ver cómo cambia la calidad del agua en las descargas. Stephanie, una pregunta. El día de Sí. ayer o antier, salió la noticia de que la cuenca del Valle de México se está quedando sin agua, que está ahorita en su nivel más bajo en los últimos 25 años. ¿Esto se debe a todo lo que estás comentando? Sí, se debe a lo que les decía, que con los cambios de clima, como hemos estado viendo, han sido cada vez más extremos los eventos, ya sea de precipitaciones o de sequías. Entonces eso limita mucho el calor, aumenta la evapotranspiración y disminuye la disponibilidad de las fuentes superficiales. En este caso, pues nosotros tenemos un volumen concesionado de allá de esta cuenca. Ajá. Y no se puede extraer más si no se recarga lo suficiente y luego con el calor, si no se recarga lo suficiente en época de lluvia y luego con el calor se evapora el volumen, no Claro. vamos a tener el volumen para abastecer a la población. También lo que les comentaba acerca de los acuíferos, cada vez es más común el abatimiento de los pozos. Eso quiere decir que ya no hay agua en el fondo del acuífero por la falta de recarga, por la falta de áreas verdes que son los que hacen que se recarguen los acuíferos. Entonces necesitamos crear más áreas verdes, necesitamos reforestar más a la orilla de los ríos
todos los lugares en donde se pueda. Se necesita tener más vegetación para que puedan recargarse los acuíferos. De otra forma, vamos a seguir, van a ser menos las fuentes de, de abastecimiento disponibles. Ese es el gran problema de la escasez de agua, porque en realidad no me gusta decir escasez de agua, porque agua siempre va a haber, agua siempre ha habido y siempre va a haber, disponible, ¿no? desde que están los dinosaurios, siempre ha sido la misma agua. El problema es que no vamos a poder disponer de ella ni tratarla para poder utilizarla. Ese es el problema, que cada vez estamos explotando más y más este recurso, y pues es las consecuencias de lo que estamos generando, pues es esto, ¿no? Vemos Claro. ríos contaminados, vemos problemas de poder extraer más agua, y bueno, pues ese es el día a día de nuestra ciudad. Y como me comentaban, en la cuenca del Valle de México, es uno de los sistemas que tiene vulnerabilidad en cuanto al abastecimiento, pero no es el único. En todo el país está pasando lo mismo. Claro. Claro, totalmente. Entonces, En casa, ¿tú qué les recomendarías a nuestra audiencia que pueden hacer esas pequeñas acciones para mejorar la calidad del agua? yo les recomendaría Tres consejos, al menos. que piensen en algo para la casa, ya sea poner la cubeta, poner algún filtro ahorrador o algún mueble de baño ahorrador. Okay. Para su cuidado personal, que utilicen productos biodegradables, que no utilicen ningún tipo de shampoo, acondicionador que tenga algún químico. Okay. Y pues en general que les guste disfrutar de áreas verdes, que les guste involucrarse en reforestaciones, porque todo esto hace que se recarguen los acuíferos. Claro. Lo que podrían hacer, Pues por ejemplo, fomentar, perdón, lo que podrían hacer, se me sí, ocurre, es que adopten jardineras en su comunidad, que puede las ser. mantengan en buen estado, y de esta manera pues vamos a Ujú. estar ayudando a que las áreas verdes crezcan alrededor de estas casas, ¿no? Que normalmente no tenemos Ujú. ni árboles o los Sí. estamos asfixiando porque el Claro. concreto ya está sobre ellos. Claro. Sí, exacto, pueden adoptar algún área verde. Siempre hay cerca algún jardín que está lleno de basura, que está muy descuidado. Podemos adoptarlo, regarlo, incluso ponerle otro arbolito, Claro. y todo ello. Stephanie, tengo una pregunta y no Sí, quiero ser fatalista, pero ya ves que todo este tiempo nos dicen, y más ahorita en estos momentos, que en 30 años, 40 años se nos va a acabar el agua. ¿Tú qué opinas? ¿Es verdad? Digo, de que debemos de cuidar el agua, la debemos de cuidar, se acabe o no. Pero sí leemos mucho esto de que en En 30 30 años, o sea, ya cuida el agua ahorita porque en 30 ya no vas a tener. sí. Pues yo creo que sí. Como les dije, el agua no se va a acabar. Más bien la calidad del agua no va a ser la adecuada, y cada vez va a ser más difícil extraerla, distribuirla, hacer todo este serie de pasos que les conté. Cada vez va a ser más difícil y por lo tanto más caro. Y entonces no todas las personas vamos a tener la capacidad de adquirir agua para nuestro consumo. Entonces sí, claro que va a haber una escasez. De hecho ya la hay, ya como les comentaba, hay muchas zonas en donde ya no se puede extraer más agua. Claro, La Claro, Ciudad de México ya no se puede, claro. claro, y esto es ya no gravísimo, se puede. ¿no? Siendo que el agua se supone que es un derecho. Claro. Entonces, Sí, híjole, cuidémosla muchísimo porque Sí. Estefi, ya si no, para, ¿a dónde vamos a terminar? sí, ya para concluir, platícanos, ¿por sí. qué decidiste, un poquito de ti platícanos, ¿por qué decidiste estudiar biología y principalmente el agua, este tema tan importante que mucha gente igual y no le damos la importancia, porque como la tenemos al alcance, pues igual y no nos importa, pero si no la tuviéramos, creo que ya haríamos muchísimas acciones. Sí, sí, claro que sí.
Bueno, pues yo decidí estudiar biología porque desde muy niña me interesaba mucho saber muchas cosas en general sobre el universo, sobre los planetas, sobre los animales. Entonces, siempre fui muy curiosa en ese aspecto y cuando me tocó decidir qué quería estudiar, eh, vi que la biología era algo que involucraba pues todo este conjunto. Siempre he sido muy ambiciosa, entonces pues todo este conjunto de cosas me llamaba mucho la atención y por eso me metí a biología y me empezó a gustar muchísimo conocer todas las redes tróficas, cómo funcionan todos y cada uno de los ecosistemas, cómo se reproducen y funcionan cada uno de los diferentes reinos de los animales y de las plantas. Eso me fascina. Entonces, yo creo que eso amplía mucho la visión. Por eso es que los biólogos somos tan, o sea, somos muy versátiles, podemos estar Claro, en todos lados. claro. Yo creo que sí. Y sí, sí, es muy interesante. Hay biólogos que están en hospitales, otros en participando en cosas geológicas, en cosas de el, el- las cosas de la arqueología, en cosas de etnobiología, Sí, de comunidades, ¿no? Trabajo con claro. comunidades, o sea, están en todos Podemos lados. estar en todos lados, sí, exactamente. Oye, Stephanie, Sí, sí, sí. siempre nos gusta preguntarle esto a nuestras invitadas porque nos da un panorama más amplio de cómo estamos permeando las mujeres en ciertas actividades. Entonces, Ujú. tú en tu formación ahorita de maestra en ciencias y ya específicamente en el área como del agua y esta parte del tratamiento, ¿cuántas mujeres hay a tu alrededor y a qué retos te enfrentas tú como mujer que identifiques que por tu género te han a Ujú. lo mejor condicionado de alguna manera? Ay, qué buena pregunta. Sí, efectivamente, en mi área, pues la verdad es que trabajo con puros ingenieros y hombres, ingenieros hidráulicos, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, ingenieros químicos y la mayoría, como saben, en la ingeniería hay muy pocas mujeres y bueno, yo ni soy ingeniera ni soy hombre, entonces sí ha sido un poquito difícil, pero me ha gustado mucho compartir cosas a nivel profesional con este tipo de carreras. Y sí, hay muy pocas mujeres, pero las que hay son muy, muy buenas, saben muchísimo, se han desarrollado igual que yo. Siempre tenemos que enfrentarnos a ciertas críticas, ya sabes, Claro, cosas que a veces, aunque suene como broma o como juego, sabes que lo están diciendo claro. como Para herirte, ¿no? para limitarte, ajá, Sí, Ajá. para limitarte. No, incluso Pero igual para herirte, porque yo he escuchado a muchos hombres que, por ejemplo, si dices, es que es una mujer ingeniera o es una mujer que le gusta el fútbol y eso, dicen, ah, no, ya es ujú, machorra. O sí, no, te o ajá, sea, y etiquetan. sí, dices, perdón, o sea, el hecho de que me guste una ingeniería o me guste jugar fútbol, no sí, quiere decir que sea yo lesbiana, machorra o digo infinidad de sinónimos que les ponen, ¿no? Entonces, si a eso te enfrentas sí, pasa también mucho. y dices, ¿qué, o sea, qué onda? Yo creo que también eso que comentaba Estefanía acerca de que tienes que ir muy preparada, ¿no? Para enfrentarte, como que si vas preparada al doble para enfrentarte a esas Sí, críticas, ¿no? A que no te hagan menos, a que no te sientas a lo mejor señalada o que te sientas ujú, menos, ¿no? Que las personas que están trabajando alrededor de ti, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y más cuando estás, pues sí, como comentas, casi tú sola en alrededor de otro tipo de carreras y además hombres. Claro.
Stephanie, Claro, claro. ya para concluir, Siempre con una actitud positiva. Muy bien. este próximo 22 de marzo se celebra precisamente el Día Mundial Sí. del Agua y cada año pues se celebra en todo el mundo. La ONU de hecho hace eventos a nivel mundial. Este año lo va a hacer en línea, obviamente por la pandemia. ¿Ustedes cómo lo van a celebrar? ¿Van a hacer algún evento? ¿O qué es lo que es? Aquí en México principalmente, ¿cómo es lo que se va a celebrar este Día Mundial? Porque aquí ya ves que hacemos la carrera del agua, En todos la ese UNAM tipo que se de hacía cosas. también Ajá. bastantes actividades. Sí, sí, pues cada institución tiene su manera de celebrarlo. Nosotros estamos planeando una serie de charlas y una campaña sobre el día cero de este famoso día de que vamos a hacer, como una simulación de qué vamos a hacer cuando ya no tengamos agua o cuando el agua empiece a escasear, para Ok, precisamente crear conciencia sobre cómo sería nuestra vida si claro. un día tuviéramos que o estuviéramos muy limitados con el recurso del agua. De hecho, yo creo que eso es súper importante de rescatarlo, más bien Destacarlo. destacarlo, Ajá. perdón. El hecho de que cuando un día se festeja, realmente no lo estás festejando, sino más bien es como un momento conmemorativo para ponernos a reflexionar y a concientizarnos Exacto. como el Día de las Mujeres. No es como que celebremos el hecho de ser mujeres, ¿no? Bueno, o Ujú. sea, sí, qué bueno que lo somos, pero más bien es como tomar conciencia de todo Esta lo que, lucha. exactamente, de esta lucha que tenemos que seguir avanzando y en el aspecto del agua, pues también hay muchísimo todavía que trabajar. Entonces, Sí, concientícense mucho en casa, también tomen este día muy en serio Claro, y platíquenlo entre familia, compartan esta transmisión con sus seres queridos para que sepan todos estos datos importantes y curiosos que nos claro. compartió en este caso Stephanie. Y que si ven, por ejemplo, una ujú. fuga de agua, la reportemos. Inmediatamente. Todo lo que ve, Sí, si en claro. tu casa, por ejemplo, se está la gota a gota, arréglala, ayuda para que no se acabe el agua, ¿no? Sí. Pues Stephanie, te agradecemos Perfecto. muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Mujeres Mexicanas en la Ciencia y Muchas espero te haya gracias. gustado participar acá con nosotros. A nosotros nos encantó, Sí. supimos mucho, nos Sí. informaste mucho, cosas que no sabíamos y A pues pesar de bueno. ser Ay, bióloga. qué bueno. Sí. Ah. ¿Algo Sí. más que Qué quieras bueno, agregar, muchas Steffi? gracias. Pues nada, solamente agradecerles mucho por el espacio, por el tiempo, por escucharme y por toda la gente que se tomó el tiempo el día de hoy de estar por aquí escuchándome. La verdad es que yo creo que estos temas, pues sí, es muy importante sacarlos, resaltarlos, no solamente una vez al año, sino cada que se pueda, ¿verdad? Porque pues es un recurso que lo utilizamos para todo, está en todos lados y sin él no hay vida. Entonces, Exactamente. Totalmente Muchísimas de qué gracias, acuerdo. bueno que me Steffi. invitaron. Muchas gracias, Esperamos que Steffi. no sea la única vez, No, y esperamos pues también pues en algún momento participar en algún otro tipo de actividades porque pues ahorita con la pandemia todo está detenido, Sí. Claro. pero esperemos que poco a poco volvamos a nuestro ritmo, a nuestras actividades normales y podamos ya Sí, conocernos, hacer algún claro. otro tipo Claro de que sí. colaboraciones. Verás que Muchísimas sí. gracias, Steffi. Muchas gracias, saludos a Gra- toda nuestra audiencia. Ahora no gracias. pudimos leer los No, Adiós. no saludos, pudimos, pero pero los si tienen saludamos a algún distancia. comentario, pues escríbanos a través de Facebook. Marisol, te agradezco mucho que hayas A ti estado aquí también, con Auro. nosotros. Gracias, Estefan. Y bueno, le Adiós agradezco a muchísimo. todos. Adiós, Steffi. Les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros. Mi nombre es Aurora Mendiola y nos vemos el próximo sábado en 15 días. Hasta luego.